Hola chicos, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Buen profe. día. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día. Bueno, ¿se compartió la pantalla? Sí, ahí se ve perfecto. Bien. Bueno, el tema de hoy va a ser en parte similar a lo que vimos en la última clase, la parte de parábola. ¿Se acuerdan que la parábola, aquella ecuación que tenía la x elevada al cuadrado, se llama ecuación de segundo grado, y yo podía obtener diferentes tipos de ecuaciones para poder graficarla? Un tipo de ecuación que vimos es la ecuación canónica, que dentro tenía como información las raíces, que eran los valores donde cortaba la curva cuando yo la graficaba, el eje horizontal. A partir de hoy vemos polinomio, que es una expresión genérica para cualquier tipo de función que cumple una condición, que es aquella que tiene solamente suma y resta, y cada uno de los monomios, que son los que tienen x, están elevados a un exponente natural, como el que aparece en pantalla. Fíjense que los exponentes son 3, 2, 1, son números naturales. Y cada término se va uniendo con suma y resta, no hay otra operación diferente. Entonces lo que vimos en la clase pasada en realidad eran polinomios, eran los más sencillos. Era la recta, que era de grado 1, porque el exponente más grande era un 1, y después la parábola, que era de grado 2. Nosotros vemos el grado 3 porque es como el más conceptual para hacer todos los procesos que tenemos que aprender. La forma de factorizar un polinomio cualquiera a partir de grado 3 en adelante es un poquito más complicado que aplicar una ecuación resolvente, como vimos en la parábola, por eso va a llevar diferentes tipos de pasos. Pero después en la práctica, no importa qué polinomio tengan, mientras sigan esos pasos, se va a repetir el procedimiento. Entonces siempre lo primero que tengo que analizar es el grado. Yo tengo que tratar de ordenar la ecuación para no perderme, e identificar el grado, que era el exponente más grande que aparecía. Como el más grande es el 3, que está en azul, ese es el grado del polinomio. Entonces me decía que como máximo, cuando yo llegue a factorizar el polinomio, iba a tener 3 raíces. ¿Y se acuerdan por qué decía que era máximo? ¿Qué podía pasar si no? Que había la cantidad de soluciones que podía tener. Y digo, como máximo puede tener 3, porque ¿qué puede ocurrir? Que no sea 3. Con esa Que puede solución. tener una, dos. Claro, esas soluciones se pueden repetir. Tal vez algunos, si de grado 3, tienen las 3 iguales. O sea, moraleja, cuando yo vaya a graficar, que nosotros no vemos gráfica de polinomio, cortaría una sola vez el eje horizontal, y si no, esas raíces, ¿cómo eran? Si no se repetían y tampoco tenía la cantidad máxima. Eran complejas. Entonces, cuando yo decía cantidad máxima, siempre hacía referencia a cantidad máxima de raíces o cantidad máxima de soluciones reales. Después también puede ser que sean complejas. Y siempre que sean complejas vienen de a dos, vienen como pares conjugados, que es lo que pasaba en la parábola. Pero como la parábola solo tenía dos, si una era compleja, la otra también. Entonces ya en los polinomios empieza a jugar con la cantidad que haya como máximo. Si esto es grado 3 y una es compleja, va a haber otra que va a ser su conjugado. Bueno, igual eso nosotros lo vamos a ir sacando con el procedimiento. Yo lo primero que hago es identificar el grado. ¿Para qué? Para predecir qué es lo que puedo llegar a obtener. Como es de grado 3, como máximo, cuando yo factorice, tengo que obtener 3 raíces diferentes. Voy a pasar a otra cosa. Ahora, el primer paso del algoritmo se llama teorema de Gauss. El teorema de Gauss me devuelve lo que se llaman posibles raíces. O sea, me va a devolver números que tal vez son raíces o tal vez no. Y para ello yo tengo que identificar dos elementos. El coeficiente principal, que lo llamábamos A, igual que la parábola, que era aquel número que acompañaba la variable con mayor exponente. Como acá el exponente más grande es el 3, es x al cubo, yo tengo un coeficiente, está tácito, que sería el 1. Uno. Bien. Y también voy a escribir, ahora les cuento por qué el orden inverso, la letra D para el término independiente. Ahora, en parábola usábamos A, B y C. ¿Por qué yo pongo una letra D ahora?
Porque tiene 3, Porque es de grado 3, es de grado 3. y si yo cuento la cantidad de términos, o sea, la cantidad de coeficiente, ahora van a ser 4. Entonces, si después llega a haber algún ejercicio, que no hay mucho, de grado 4, el término de independencia sería la letra E. Y así sigue sucesivamente. Porque a medida que aumenta el grado, aumenta la cantidad de términos. Bueno, en este caso es un 6. ¿Por qué los copié separados? Porque yo a cada uno de ellos, en un principio, lo que tengo que sacarles son los divisores. Del 6 estoy diciendo, voy a escribir aquellos divisores del término independiente, del 6. Eran aquellos números que dividían en forma exacta a lo que yo analizaba, que en este caso es el 6. Y abajo, lo mismo, voy a sacar los divisores del 1, que es el coeficiente principal. ¿Y qué número dividen de forma exacta al 6? El 2, el 3 y el 6. Bien, y falta uno más. Y el 1. Y el 1. ¿Sí? Bueno, ¿y qué números dividen de forma exacta al 1? Solamente el 1. El 1. Como esto me va a generar las posibles raíces, para cuando lo hagamos, las raíces pueden ser positivas o negativas. Entonces, para darle un signo, arriba voy a decir, uso los divisores enteros del coeficiente principal, perdón, del término independiente, y abajo voy a decir divisores naturales. Si arriba uso los enteros, quiere decir que puedo usar el 6 o también podría usar el menos 6, porque también lo divide de forma exacta. Solo que el resultado sería positivo o negativo según regla de signo, según en el ejercicio si el término independiente es positivo o negativo. Después tendría el 3 y también tendría el menos 3, tendría el 2, el menos 2, el 1 y el menos 1. Pero abajo, como pongo naturales, tendré que poner también el menos 1, aparte del 1 positivo. No, porque es natural. Porque es natural. Bien. Bueno, ahora lo que tengo que sacar son combinaciones. Yo voy a escribir todas las combinaciones posibles, o sea, todas las fracciones que se puedan llegar a formar en el orden en el que está escrito en pantalla. Serían los divisores enteros del término independiente sobre los divisores naturales del coeficiente principal. Ejemplo, ahora tengo un solo elemento como divisor del coeficiente principal. Entonces a cada uno de los elementos de arriba los voy a dividir por 1. Si yo tuviera otro coeficiente principal, por ejemplo un 2, yo acá tendría que agregar otro divisor más que es el mismo 2, ¿verdad? Tendría esos 2. Entonces todas las combinaciones serían a cada uno de los elementos de arriba, los divido por 2 y escribo el resultado abajo. A cada uno de los elementos de arriba, divido por 1 y escribo el resultado. Ese sería el procedimiento. En este caso solamente tengo el 1. Entonces, ¿qué va a pasar ahora cuando a cada uno de los elementos de arriba lo divida por 1? Va a quedar igual. Entonces, en ese caso hipotético, yo puedo copiar y pegar acá. Estos son todos los posibles valores que pueden llegar a ser raíces o no. Por eso se llaman posibles raíces. Entonces, en vez de probar con cualquier número que a mí se me ocurra, cualquier número real, a mí este teorema me dice, mira, si vos prestás atención a esos números que están en pantalla, tal vez alguno de ellos es raíz. Entonces, el comienzo de la factorización es más sencillo que no saber con qué número probar. Ya tengo números para probar. Ahora, esto que escribí acá tiene una limitación. Porque cuando yo divido un número entero con un número natural, se forma un tipo de conjunto especial de los conjuntos numéricos, que es lo que vimos al principio.
¿Qué tipo de conjunto era? ¿Un entero sobre un natural? Es números reales. No. Porque, por ejemplo, el número pi es un número real, pero no se obtiene como la división de un entero y un natural. Tiene que ser antes, algo más chico. Los números racionales. Los racionales, o los que llamamos a veces fracciones, ¿sí? Entonces, la limitación es que el teorema de Gauss me permite obtener posibles raíces racionales. Les van a decir, lo que está en pantalla no es racional. Sí, es racional en realidad, porque el denominador tácito es un 1. Después puede ser que me quede entero, natural, más chico, pero nunca voy a superar los números racionales. O sea que si el polinomio tiene raíces reales, este teorema no me lo devuelve. Ya hay que hacerlo con calculadora o computadora. Entonces esa es nuestra limitación. El teorema solo nos devuelve posibles raíces racionales. Bueno, entonces el primer paso, que es sacar las posibles raíces, ya lo hicimos. Ahora tengo que pensar de la clase pasada, cuando yo factorizaba con la resolvente, por ejemplo, y me decía que la raíz era, no sé, el número 4. ¿Qué significaba ese 4 en la gráfica? Que habíamos dicho hace un ratito. Que iba a ser donde cortaba el eje X. Iba a ser donde cortaba el eje X. Entonces, cuando yo escribía una parábola cualquiera, voy a escribir una sencilla, igual a x cuadrado, acá la raíz en realidad de esto que inventé es el 0. Si usted grafica en esta parábola, va a cortar en 0. Ahora, cuando yo reemplazo ese 0 que le estoy diciendo en la x, ¿cuánto vale la otra variable? La del eje vertical, si Cero. corta el eje x. 0. Si le doy otro ejemplo para que no sea justo 0, 0 y pongo así, x cuadrado menos 1, yo le puedo decir que si yo aplicaría teorema de Gauss, me va a decir que el 1 positivo es raíz. Pues yo lo pongo en la x, me queda 1 al cuadrado menos 1, y otra vez cuánto vale la variable del eje vertical. 0. 0. 0. Y en este caso, como se llama polinomio, se simboliza de otra forma, pero ese p de x que aparece a la izquierda, en el nombre del polinomio, es el i de la clase pasada. Solo que se pone así, la p por polinomio y la x para decir, mira, el polinomio va teniendo diferentes valores en el eje vertical en función de lo que yo le ponga a la x. Se llama dependencia esa x que está entre paréntesis. Pero no es que se multiplica ni nada, es parte del nombre nomás. Entonces, en este caso, si yo sé que alguno de estos valores puede llegar a ser raíz de lo que está en negrita, cuando lo reemplacen todas las x, ¿cuánto va a dar p de x? Si llega a ser raíz realmente. Cero. También. 0. Entonces ahí aparece algo que se llama teorema del resto, que también se demuestra con el algoritmo de la división, solo que por ahora nosotros lo vamos a saltear eso. Y el teorema del resto me permite verificar si las posibles raíces son realmente raíces. O sea que el primer paso es hacer teorema de Gauss para sacar algunos números que tal vez llegan a ser o no raíces. El segundo paso es aplicar el teorema del resto para verificarlo. Entonces yo tengo que ir probando con los números que están acá. Si yo pruebo uno por uno, porque son poquito acá, lo que me devuelve el teorema de Gauss, como máximo 3 me tienen que verificar. Más de 3 no van a verificar. ¿Por qué? Porque el polinomio es de grado 3. Profe, ¿cómo lo verificas? Reemplazando en la x, si yo quiero verificar, por ejemplo, el 6, lo reemplazo en todas las x y el resultado tendría que dar 0. ¿Cómo lo simbolizo? En vez de poner p de x, pongo p de 6, entre paréntesis. Entonces estoy diciendo, estoy reemplazando o evaluando la variable x en 6. Y me quedaría 6 al cubo, menos 4 por 6 al cuadrado, más 6, más 6. Todo eso lo voy a escribir, lo ponen en el chiche, y me dicen cuánto da. A ver si da 0 o no da 0.
Me dio 84. 84. Esto es diferente a 0. Entonces acá la conclusión es que x igual a 6 ¿es raíz o no es raíz? No. No es raíz. Entonces yo tendría que seguir jugando, ¿sí? Tendría que seguir probando con cada uno de esos números. Todo el proceso que yo les voy a enseñar, ustedes podrían terminarlo acá, tal vez si quieren y si se puede. Podrían seguir probando con todos los números que aparecen hasta que encuentren 3 raíces. Y ahí ya van a saltar a lo último que vamos a ver, que es la ecuación factorizada, que sería un formato de la parábola, solo que en vez de tener 2 factores entre paréntesis, acá voy a tener 3, porque es de grado 3. Yo les voy a mostrar un proceso general, porque ¿qué puede llegar a pasar? Yo puedo seguir jugando con todos los números y tal vez un solo número verifica de todos los que tengo en negrita, de las posibles raíces. Si verifica uno solo, quiere decir que los otros dos tal vez son complejas conjugadas. O tal vez son números irracionales. No sé, por decir algo, capaz que en algún polinomio una solución es raíz de 2. Y yo eso nunca lo voy a obtener con el teorema de Gauss. Por eso vamos a ver un proceso un poquito más extenso, pero que sirve para cualquier tipo de polinomio. Después ustedes van a ir jugando y pueden ir cambiando un poquito el algoritmo. Pero siempre los 2 primeros pasos son estos: teorema de Gauss, para tratar de sacar las posibles raíces, que son racionales. El segundo paso es el teorema del resto, que yo sí puedo hacer una pequeña trampa, porque si me lleva mucho tiempo escribir cada una de las evaluaciones que estoy haciendo de X, esto que yo hice acá, ustedes lo pueden haber hecho en un principio en la calculadora. Entonces van a escribir recién en la hoja, para ahorrar tiempo, aquel valor que sí me da 0, que sí da raíz. Estaba haciendo cuenta al aire, creo que con -1 da. Entonces vamos a suponer que ustedes lo hicieron con -1, dio 0, entonces escriben recién ese, para escribir menos. Ojo, porque cuando yo pongo un valor negativo tiene que ir entre paréntesis para que el exponente absorba el signo. Por las dudas, díganme si este da 0. Sí, da 0. Entonces acá la conclusión es que x igual a -1 es raíz. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, entonces, acá se abrirían 2 caminos. Como ya encontré un valor, yo podría ir diciendo, bueno, el 6 ya probé, no me sirve. El -1 me sirvió. Y yo podría seguir probando con los otros valores. ¿Hasta dónde? Y hasta que yo llegue a encontrar 3 raíces. Pero ahora polinomios que tienen exponente muy grande, que van a tener coeficiente muy grande. Entonces, en vez de tener un coeficiente 1 acá adelante, el principal capaz que tiene un 24. Entonces eso aumenta un montón la cantidad de posibles raíces. No pueden estar todo el día probando las diferentes raíces. Entonces es otra razón por la cual nosotros vemos otro procedimiento que es un poquito más extenso. Una vez que encontré la posible raíces y encontré al menos una, si el polinomio es de grado 3, yo lo que voy a hacer ahora es otro paso más que se llama regla de Ruffini. La regla de Ruffini es como si fuera el algoritmo de la división de los números reales. El dividendo, el divisor, bueno, acá es lo mismo, pero para polinomio. Me copié el polinomio. Y solamente tengo que escribir los coeficientes del polinomio, que tiene que estar ordenado y completo. Ordenado quiere decir que tiene que estar siempre de mayor a menor, en función de los exponentes, y completo quiere decir que si me falta algún término en el medio, el coeficiente vale 0. Entonces ese sería el primer paso.
Entonces, en este caso está completo y ordenado, porque arranca con el x cubo, sigue con el x cuadrado, o sea, está completo porque tiene todos los coeficientes, están todos los términos del más grande al más chiquito, y no está revuelto, ya está ordenado. Entonces sería 1 para el x cubo, menos 4 para el x cuadrado, 1 para la x, y 6 como término independiente. Armo la tablita, y lo que tengo que copiar en este espacio a la izquierda es el valor que del paso anterior verificó, que era raíz, que en este caso es justo el que se ve, el menos 1. Para esta factorización, ese valor sí o sí tiene que ser raíz, si no, no va a funcionar, no va a dar otra cosa. Y ahora el procedimiento es, el primer elemento, que es el coeficiente principal, este directamente baja como resultado, abajo a la línea horizontal, sin hacer ningún cálculo. Ese 1 baja. Una vez que yo bajo ese 1, tengo que multiplicar cruzado por la raíz que escribí. O sea que me quedaría el menos 1 de la raíz por el 1 del coeficiente principal. Y el resultado lo voy copiando arriba. Y ahora lo que hago siempre es una suma. Pero después por regla de signo puede ser que empiece a restar. En este caso me quedó el menos 1 y le sumo el menos 4 de arriba, me da menos 5. Y dicho eso, ¿se imaginan cómo sigue? Hay que hacer menos 5 por menos 1. Claro, siempre multiplico por la raíz que está separada. Entonces eso da Me 5 quedaría- positivo. Claro, Bien, sí, decime. Y esto. eso daría 6. Quedaría menos 6 abajo del 6. Daría 0. Y esto da 0. Bien, ¿alguien no entendió cómo obtuvimos esos números? Siempre tiene que dar 0 la última suma. Siempre tiene que dar 0, porque este 0 que está acá se llama resto, que es el resultado de haber evaluado este menos 1, que es la raíz, en el polinomio. O sea, tiene que dar el mismo resto acá arriba. Si nosotros nos equivocamos, por ejemplo, y en vez de poner el menos 1 como raíz ponemos el 6 positivo, el último número en vez de ser 0 va a ser 84. O sea que la regla de Ruffini me están regalando el resto, me permite verificar o corroborar lo que hice. Pasa que fíjense que son más cálculo que haber reemplazado el polinomio como teorema del resto, porque el teorema del resto lo meto todo en la calculadora directamente. La regla de Ruffini lo tengo que escribir. Bueno, ese último elemento, como dijimos, se separa. Siempre el último que me queda es el resto. La regla de Ruffini tiene condiciones, que van a ver en el PDF, para hacer ese algoritmo de la división que yo le menciono, pero para factorización siempre funciona. El polinomio que yo estoy factorizando, que copié los coeficientes arriba, en el algoritmo de la división, que era la división tradicional cuando éramos chicos, ocupa el lugar del dividendo. La raíz ocupa el lugar del divisor. Después yo tengo el resto, que dio 0, que está bien, tiene que dar 0, porque lo que dio arriba. Entonces lo que me sobra es el cociente. O sea que para no hacer ese algoritmo de la división, que hacíamos con números reales, para no hacerlo con polinomio, yo uso la regla de Ruffini en este procedimiento. ¿Qué me permite la regla de Ruffini? Escribir el polinomio parcialmente factorizado. El polinomio se llama P de X. Una raíz
nosotros ya encontramos que es la que está en negrita, que justo se llega a ver en pantalla, que es -1. Entonces hay un factor, entre paréntesis, como la parábola, que ya lo puedo escribir. Pero tiene el mismo formato que pasaba con la parábola, porque la parábola era un polinomio, solo que de grado 2, entonces se resolvía más fácil. Recuerden que siempre era x menos el valor de la raíz, pero como la raíz es -1, por regla de signo me queda x más 1. Bueno, ese factor que yo escribí es gracias al teorema del resto, arriba. Y ahora el otro factor que voy a escribir es gracias a Ruffini, que lo voy a extraer del cociente. Cuando yo hago una división en polinomio, cuando aplico regla de Ruffini, siempre le voy bajando de un grado. O sea que como era un polinomio de grado 3, y yo apliqué una vez la regla de Ruffini, ahora va a ser de grado 2. Entonces esos números, el 1, el -5 y el 6, son los coeficientes. Sería 1x al cuadrado, pongo x cuadrado directamente, menos 5x más 6. Ahora, ¿por qué es ventajoso hacer esto? Porque yo tenía un polinomio de grado 3 que no podía aplicar la ecuación de la clase pasada, que era para parábola. Al aplicar una vez Ruffini, ahora apareció una ecuación de segundo grado. Entonces el último paso que tenemos que hacer es la resolvente, para factorizar ese segundo paréntesis. Y la ecuación resolvente de la clase pasada, gracias a esa raíz que tiene dando vuelta, sí me permite obtener raíces irracionales. O sea que si algún ejercicio me queda una raíz que es raíz de 2, me lo devuelve la resolvente. No me lo devolvía el teorema de Gauss arriba porque hacía una división de números, pero acá sí. Y si las raíces son complejas, también me lo devuelve, porque ¿qué va a pasar en la resolvente? Lo que está dentro, que se llama discriminante, va a ser negativo. Entonces ahí me va a quedar el número complejo. O sea, por eso este proceso es general. Lo único que puede llegar a cambiar es que en vez de tener un polinomio de grado 3, yo tenga un polinomio de grado 4. Entonces, al aplicar una vez Ruffini, si era de grado 4, lo transformó en grado 3. Entonces acá entre paréntesis cambiaría y sería de grado 3. ¿Qué se imaginan que tendrán que hacer de vuelta para llegar a uno de grado 2 y aplicar resolvente? Hacer la regla de Gauss. No, algo repetido que hicimos lo último. Otra vez la regla de Ruffini. O sea que Profe, sí, así perdón. En P de X, el X más 1, ¿cómo lo obtuvo? ¿De dónde salió? Es la primera parte de la ecuación factorizada. Es siempre x menos el valor de la raíz. Ese sería x menos Claro. x1. Y el x1 es el que está en negrita arriba. Este es x1. x1 igual a -1, que es el que yo puedo verificar con el teorema del resto. Gracias. No, de nada. Entonces, si aparece un ejercicio que no creo que haya, pero de grado 4, por ejemplo, tendrían que aplicar 2 veces Ruffini. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes siempre tienen que llevarlo al ejercicio que me quede de grado 2. ¿Por qué? Porque para eso le aplican resolvente. Entonces, si ya de entrada ven que es de grado 4, ustedes hacen teorema de Gauss, sacan los números que quedan en negrita, que son las posibles raíces, y cuando aplican teorema del resto, lo que pueden verificar es 2 veces, o sea, 2 números diferentes que justo den 0. ¿Por qué? Porque después con esos 2 números, ustedes van a hacer 2 veces Ruffini. ¿A qué me refiero con 2 veces Ruffini? Este valor que ustedes obtuvieron acá, el 1, el -5 y el 6, hacen una segunda tabla abajo con el otro valor de raíz que obtengan. Si el 6 que usamos arriba hubiera verificado, ponen el 6 acá y hacen de vuelta Ruffini. Entonces ahora acá abajo sí le va a quedar de grado 2. Y eso es lo que van a factorizar después con la resolvente. Bueno, el último paso, como dijimos, es la ecuación resolvente. Para la ecuación resolvente yo necesitaba coeficientes.
el A, B y C. Pero yo arriba, en la primera pantalla, puse el coeficiente A, que era el principal, y puse la D. En el medio no se mencionaron, pero estaba el coeficiente B y C del polinomio original, del de grado 3. Cuando yo hago copie, coeficiente A, B y C, no necesariamente estos van a ser iguales a los de arriba. Van a ser otro coeficiente, porque sufrieron un proceso. Es más, lo único que va a verificar siempre es el A. Eso va a pasar en todo, pero los otros no van a hacer lo mismo. Entonces yo no puedo poner la misma letra, porque me queda ambiguo con lo de arriba. Entonces, como voy a poner otros coeficientes, si no quiero usar otras letras, porque ya recordamos realmente de memoria cómo es la resolvente, le pongo un asterisco o prima, para indicar que no es el mismo. Porque si no van a ser la misma letra con valores diferentes, arriba y abajo. Y ahora sí los copio, mirando el paréntesis que es de grado 2. Como dice x cuadrado, principal vale 1. Como dice menos 5x, el lineal menos 5, y término independiente 6. ¿Se acuerdan cómo era la ecuación resolvente? Sí. Menos b más menos raíz de b al cuadrado, menos 4 por a por c sobre 2 por a. Bien, y todo eso era igual a algo, que es lo que estábamos buscando. A las dos raíces. ¿Y se acuerdan cómo lo escribíamos? Como X1 X1. x1,2 para indicar que las raíces se llamaban x1 y x2. Pero x1 yo ya lo escribí por mi proceso. Entonces acá voy a tener que poner x 2,3. Y ahora sí empiezo a escribir. Voy a reemplazar yo ya. Sería menos b, pero como b es menos 5, pongo 5 positivo, más menos la raíz cuadrada de, me dijeron b al cuadrado, me queda menos 5 al cuadrado, menos 4 por a que vale 1, por c que vale 6, y todo esto sobre 2 por a, que es 2 por 1. De todo esto me conviene hacer primero la parte del discriminante, que sería 25 menos 24 da 1. Sí. Dividido 2. Bueno, y ahora sí, como la raíz de 1 va a ser 1, ya puedo separar con el más y el menos. Entonces x2, puedo usar el más, por ejemplo, sería 5 más 1 sobre 2, o sea que 6 sobre 2, este da 3, y el otro, el x3, sería 5 menos 1 sobre 2, o sea que es 4 sobre 2, 2. Y ahora puedo escribir la ecuación factorizada, que sería la respuesta del ejercicio. Entonces era p de x. El eje queda similar a las parábolas. Cuando nosotros hicimos la clase pasada, las tres ecuaciones de la parábola, ahora a partir de este momento hacemos solamente la factorizada en polinomio, pero esas tres de parábolas compartían algo cuando yo arrancaba a escribirlas. Compartía que las tres eran igual de un lado, y del otro lado que aparecía siempre primero. En los tres La casos. A. La A, que era el coeficiente principal. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Pasa que ese coeficiente principal, en este ejercicio, vale 1. Sí, yo voy a copiar igual. Y ahora voy a tener tres factores. ¿Cómo sé que voy a tener tres paréntesis? Porque es de grado 3 y logré encontrar las tres raíces. Entonces, el primero ya lo tengo. Es x más 1. Ese me lo copié de arriba. Y ahora lo que hicimos nosotros con resolvente es este paréntesis de grado 2, lo pudimos desdoblar en dos raíces. O sea que yo ahora puedo escribir dos paréntesis más, que serían los factores. Entonces, x menos el valor de x2, que es 3, y x menos el otro valor, que es 2. Si en el caso hipotético esta última raíz me hubiera dado 3 también, ¿qué cambiarían en la ecuación factorizada? Que se repite dos veces el 3. De que tendría dos raíces.
el x al menos 2 se va, ¿no? Y me quedaría x menos 3 por x menos 3. Entonces me dicen que queda x menos 3 al cuadrado. Y acá, este x más 1, que aparece una sola vez, tiene un exponente que no se escribe, que vale 1. Bueno, esos números en rojo, o los que voy a poner ahora en negro, que son los reales del ejercicio, se llama orden de multiplicidad. Es la cantidad de veces que se repite cada raíz. Acá solamente lo buscamos como respuesta, nada más. Después en el futuro, cuando lo hagan graficar, si ese orden es par, quiere decir que la curva rebota en el eje, o sea, lo toca y vuelve para arriba o para abajo, y si es impar quiere decir que lo corta, por eso es que necesitamos saberlo. Son órdenes de multiplicidad. Es la cantidad de veces que se repite cada raíz, o sea que lo pueden ver así en el proceso, acá las 3 se llaman simples porque aparece una sola vez, y si no termina siendo el exponente de cada factor. Se resume con las iniciales, el orden de multiplicidad de la primera raíz que fue menos 1, esta aparece una vez. De la otra raíz, que si lo hago en orden sería el 3, también es 1, y la última que es el 2, también es 1. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. Sí, profe, buen día. Sí, buen día, sí. ¿Me puede escribir ahí la fórmula esa que usó para sacar x2, x3, pero la genérica, tipo menos b más menos esa, para Sí. tenerla? Gracias. No, no. Gracias. De nada, Ismael. Bueno, y vemos una aplicación. Yo tengo una expresión fraccionaria, no digo ecuación porque no tengo igualado a nada, yo tengo que simplificarlo y tratar de resolver lo más que yo pueda. Entonces lo primero que veo es que tengo polinomios. En este caso son más o menos simples porque son de grado 2. Pero si esto fuera con números reales, si yo tuviera, no sé, algo así. Son números chiquitos acá, pero con los polinomios se complica. Si yo quisiera, una opción era multiplicar o tener expresiones fraccionarias, numerador con numerador y denominador con denominador. Si yo hacía eso directamente no estaba mal, pero el resultado que me iba a dar era un número bastante grosero y yo tenía que empezar a simplificar. Entonces, si yo podía simplificar antes, era mejor, porque pues ya el número que me da como respuesta estaba casi simplificado, o sea, me ahorraba tiempo, y más ahora que tengo letras. Entonces, ¿qué podía hacer yo? Las fracciones por separado no se pueden simplificar, 9 medio no son múltiplos entre sí, 4 tercios tampoco, pero ¿qué podía hacer? Solo en el caso que haya multiplicación. Simplificar cruzado. Y solo lo podía hacer con el producto, no lo podía hacer ni con la división, ni con la suma, ni con el resto. Entonces yo podía simplificar el 3 con el 9 y el 4 con el 2. Bueno, eso mismo pasa con las expresiones fraccionarias. Yo puedo simplificar. El tema de cuando yo simplifico números reales, como me dijeron recién, es porque ustedes, aunque no se den cuenta, se acuerdan la tabla y saben los factores que lo componen. Acá, con las expresiones, es más diferente. Es más difícil, no diferente. Entonces lo primero que tengo que hacer es factorizar. Y si aparece después un factor igual, arriba y abajo, yo lo puedo simplificar. O sea que por eso aprendemos factorización de polinomios ahora nosotros, para poder aplicarlo a expresiones más complejas. Pero antes de hacer eso, yo veo que acá hay una división. Y la división de expresiones fraccionarias es análoga a la división de fracciones.
yo no resolvía división de fracciones. ¿Qué hacía en realidad? Se dan vuelta y se pasan multiplicando. Bien, yo transformaba la división en un producto, porque después el producto sí, yo multiplicaba si quería lo de arriba con lo de arriba, lo de abajo con lo de abajo, podía simplificar, cruzado también, pero bueno, eso el precio era, tenía que invertir el segundo elemento, el que está dividiendo. Yo acá copio y pego y lo doy vuelta en pantalla. Y ahora sí. Recién ahora yo voy a empezar a factorizar. ¿Tendré que factorizar los 4 elementos que están en pantalla? El que dice x menos 3, por ejemplo, ya estaría factorizado. El que me dice 4 por x también está factorizado, porque en realidad 4x es la ecuación factorizada de un polinomio de grado 1. Hay un número que se está restando a la x, que es la raíz, que no se escribe, acá es solo para mostrarlo. ¿Cuál es el único número que puedo poner ahí? Y que sea lo mismo que poner la x solamente. El 1. 0. El 0. ¿sí? Ah, Entonces sí. este ya está factorizado. El x menos 3 también. Entonces el que me falta son 2. Y justo los dos son de grado 2. Yo lo voy a ordenar. X al 16x cuadrado más 8x. Como son de grado 2, ustedes pueden elegir. Podrían aplicar lo que vimos hoy, solo que no es operativo para grado 2, porque es más rápido aplicar ecuación resolvente. Entonces podrían aplicar resolvente también y escribir el polinomio factorizado y hacer lo mismo abajo. Pero acá yo voy a mostrarle otro método más, ¿sí? Que tiene algunas Factor condiciones para aplicar, que es factor común. ¿Pero por qué lo puedo aplicar? Porque el polinomio no tiene término independiente. Para que el factor común me sirva y yo en un solo paso pueda obtener la ecuación factorizada, tengo que sacar de factor común el coeficiente principal, no importa que sea un número más grande que el otro elemento que aparece, que el 8 en este caso, lo saco igual al 16, y saco la variable, ahora sí, de menor exponente. Que X. sería x, ¿no? Entonces acá lo que hicimos es sacar de factor común el coeficiente principal y la variable de menor exponente. Bueno, y adentro tengo que escribir el resultado de dividir el polinomio original por 16x, porque ahora estoy escribiendo un producto. Entonces, yo tengo que pensar 16x cuadrado dividido 16x, 16 con 16 queda 1, y x cuadrado dividido x Queda X a la 1. queda x, ¿sí? Porque estoy aplicando división de potencia de igual base, estoy restando los exponentes. Y después el otro sería, si hago primero los números, 8 sobre 16 es lo mismo que un medio. Y x dividido x se fue. O sea que acá ya obtuve, en un solo paso, la ecuación factorizada. Esta es una de las factorizaciones especiales. Y la otra es cuando tengo solamente dos términos y no tengo términos intermedios. O sea, tengo solamente el más grande y tengo el término independiente. Si no tuviera el independiente y tuviera otro de los intermedios, en realidad lo que tengo que hacer es factor común, que es lo que hicimos recién. Acá cambia un poquito. Yo lo voy a pensar de la siguiente manera. Si yo logro encontrar las raíces de este polinomio que es x cuadrado menos 9, como x cuadrado es la única variable que aparece, y está el cuadrado, me está diciendo que tengo como mucho dos raíces. Si yo logro obtener esas dos raíces y la ingreso en este polinomio original, ¿cuánto dará como resultado? 0.
Entonces lo que yo hago es al revés acá, lo obligo a que sea 0. O sea, acá igualamos a 0 y despejamos. No importa que sea x cuadrado o es x cubo o x a la 5. Si yo tengo solamente el de mayor grado y el independiente, igual a 0 y despejo. Paso el 9 sumando. Cuando paso el 2 como raíz me queda módulo, porque es par. La raíz de 9 es 3. Entonces acá obtengo dos valores, x3 Y menos 3. y menos 3. ¿Es obligatorio esto? No, si no hacen resolvente o si es más grande el polinomio, hacen lo que vimos recién. No solamente para ver otros métodos alternativos. Y ahora sí, con eso yo puedo ir acá arriba y graficar lo que... y escribir los polinomios factorizados. Los dos primeros los voy a copiar igual, o sea, copio y pego. Esto no se modifica. ¿Qué tengo que recordar? Que después siempre nos olvidamos, que cuando voy a escribir el polinomio factorizado, arranco copiando el coeficiente principal. O sea que este polinomio de acá arriba, el principal es 16, acompaña la variable de mayor exponente. Y ahora escribiría la parte factorizada. En este caso, como no usamos resolvente y lo factorizamos con factor común, fíjense que ya me lo da con coeficiente y todo. O sea que es 16x por x más un medio. Y abajo, Entre paréntesis x menos 3 por x más 3. O sea, en otro paréntesis. y está el coeficiente principal, solo que no hace falta escribirlo. Es un 1 del x cuadrado. ¿Podré simplificar algo? Sí, el x menos 3 con el x menos 3 abajo. Y el 4x con el 16x. Bien, recuerden que siempre queda 1, no se escribe después. Y el 4x con el 16x. Hago lo mismo que yo hacía en números racionales. Cuando yo simplifico 4x con 16x, arriba y abajo divido por la expresión más chica, que sería 4x. Entonces el 4x dividido 4x me da 1. Y arriba el 16x dividido 4x me queda solo 4. Profe, ¿Qué me sobra? Sí, decime. tengo una pregunta. Capaz estoy recordando mal de la secundaria, pero en la parte del factor común, ¿no se puede hacer con el 8x y te queda 16x más 1? Pero esa no es la ecuación factorizada. Después tenés que hacer un paso más para que sea la ecuación factorizada, porque siempre la factorizada es x más menos un número. Ok, gracias. No, ya. Bueno, escribo lo que me sobrevive, sería solamente 4 por x más un medio. Y todo esto dividido x más 3. Bueno, de las operaciones que hay con expresiones fraccionarias hicimos nosotros la división, porque es la más compleja, es la que tenemos que transformar en multiplicación y después hacer el producto, como hicimos recién. Lo que dice acá en amarillo que les queda es para hacer suma y resta, que son un proceso más sencillo. Perdón, profe, buen día. ¿Podría explicar de vuelta el proceso de factorización? Sí, decime, ¿te quedaste en alguna parte en especial? Especialmente en 16x, paréntesis más x más un medio. No entendí de dónde salió el 16x. Porque siempre, si no querés aplicar ecuación resolvente, sino la otra opción es hacer resolvente y sacar solamente factor común, para que directamente este proceso de factorización te devuelva la ecuación factorizada,
vos tenés que sacar, como dice abajo, sí o sí como factor común el coeficiente principal, que es el número que acompaña a la variable de mayor grado, que es el 16. Y después sacas la x, pero que sea de menor grado. Entonces terminás sacando el 16 como coeficiente principal. Ese es el número que caiga en el ejercicio. Y después la variable de menor grado va a depender de la cantidad de elementos que tenga. En este caso, la de menor grado entre x cuadrado y solo x es x. Entonces, esos fueron lo que yo puse acá al lado como 16x. Y después lo que hice fue a cada uno de los términos los divido por 16x y los copio dentro del paréntesis. ¿Por qué hago eso? Porque si es pago distributiva, tengo que obtener lo mismo. Cuando yo hago 16x por x es 16x cuadrado, y cuando hago 16x por un medio, es lo que divido 2, me da el 8x. Perfecto, gracias. No, no. Bueno, eso es con respecto a la solución. Después me dice que identifique para qué valores es válida la operación. Entonces acá hay un problema, porque como tengo división, yo tenía una limitación matemática. Había algo que no podía hacer. Que la división no puede ser igual a 0. Que no se puede dividir por 0. O sea que X no puede valer 3. Por ejemplo, no podría valer 3. El tema, que como yo arranco con Menos una 3, división... perdón. Claro, eso es mirando la respuesta, pero en realidad yo tengo que asegurar que la operación es válida en cualquier instancia. Entonces tengo que hacerlo desde el principio. Entonces lo que puedo hacer es ir marcando los valores que... la expresión en realidad que me traen problema. A mí me trae problema el 4x, porque hay un número que si yo le pongo la x, invalida la expresión ya, porque no se podría escribir en realidad. El 0. El 0. Ahora, si yo no uso el 0, sí se puede escribir la expresión. Entonces eso va a ser lo primero que hacen después en los otros ejercicios. Primero identifican los denominadores. ¿Tengo algún otro denominador que me complica la vida? Sí. Tengo el 16x cuadrado más 8. Más 8x. Y cuando transformo la división en producto, fíjense que se repite, el 4x es el mismo, pero aparece el x cuadrado menos 9. Después de ahí en adelante no miro, porque lo único que hicimos fue simplificar, o sea, quitar elementos. Pero esos que marqué en verde yo son los denominadores de todo el proceso que yo hice. Entonces nunca pueden valer 0. Y de ahí voy a sacar lo que se llama rango de validez, o como dice, valores de la variable donde es válida la operación, que es lo mismo. ¿Qué termino sacando yo? Si yo el primer paso que hago en cálculo auxiliar es factorizar, después esos elementos, esas raíces, las que ocupan lugar en denominador, las tengo que sacar. Tengo que decir que la x es cualquier número real, excepto esos números. O sea que del 4x, yo podría decir acá, mira, la x tiene que ser diferente a 0. Del 8x más 16x cuadrado, cuando factorizamos, está acá arriba, porque se dio vuelta después. Pero sería 16x, que hace referencia a que una raíz es 0, que sería x menos 0. Y el otro valor, como dice x más un medio, ¿cuál sería la raíz? Menos un medio. Menos un medio, siempre se le cambia el signo. Después aparece otra vez el 4x, que no lo mencionamos, y el nuevo denominador, para poder resolver la división, porque la transforma en multiplicación, es x cuadrado menos 9. Y acá también tengo raíces. El 3 y el menos 3. Entonces te voy a decir que la x tiene que ser diferente a menos 3 y que la x tiene que ser diferente a 3. Ahora, eso que marqué en verde ahí es como un paso intermedio. La respuesta formal sería decir que la x pertenece a cualquier número real, excepto, entre paréntesis, y empiezo a escribir los valores ordenados. Ordenado quiere decir que es del más chico al más grande.
el valor que me faltaba ahí, el símbolo. Entonces el más chico de todo es el más negativo, es el -3. Después sería -1/2. Después seguiría el 0. Y por último, el 3. Y usé coma solamente para separar los elementos porque eran todos números enteros o fraccionarios, ¿sí? Si no ponen punto y coma como veníamos escribiendo. Bueno, eso lo marco acá arriba, es lo que me pide valores de la variable donde es válida la operación. ¿Alguna duda que le haya quedado? No, profe. No, profe. Bueno, chicos, entonces los libero. Muchas gracias. Profe. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao, Gracias, profe. profe. Que tenga- Muchas gracias. Profe. Buen que día. tenga buen día, profe. Chao, profe. Nada.